El pacto judío poderoso que atrae millones a tu vida ya. El pacto judío poderoso que atrae millones a tu vida ya. El rabino Eliezer Ben Simón cerró el libro de Salmos con un suspiro. Las velas de cera de abeja titilaban en la penumbra de su estudio en el barrio judío de Saf, proyectando sombras danzantes sobre los estantes repletos de pergaminos. Afuera, el viento del desierto arrastraba consigo el eco de las plegarias vespertinas. Pero esa noche el anciano no rezaba por redención, sino por arrepentimiento. 30 años atrás, en un arrebato de desesperación, había roto el sello de un manuscrito prohibido, el Pacto de Metatrón, un texto atribuido al ángel que escribió la Torá con fuego divino. El documento detallaba un ritual para invocar la Sefa, la abundancia celestial, mediante un trueque peligroso, no con oro o sacrificios, sino con memoria. Cada riqueza obtenida borraba un fragmento del pasado del invocador, como si un ángel devorara las páginas de su vida. Ben Simón lo había usado una vez, cuando su sinagoga estaba a punto de ser embargada. Al día siguiente un banquero suizo llegó con un cheque por $1.000.000, y el rabino olvidó el nombre de su hija menor durante 3 días. Ahora, el manuscrito había sido robado. El ladrón no era un simple oportunista. Se llamaba Daniel Besler, un ex estudiante de Yeshiva convertido en magnate de criptomonedas, cuya fortuna se había multiplicado de manera sospechosa en los últimos meses. Besler había rastreado el rumor del pacto a través de foros oscuros de la Dark Web, donde coleccionistas de lo oculto pagaban fortunas por reliquias cabalísticas. Pero él no quería venderlo. Quería usarlo. La primera vez que realizó el ritual, en un penthouse de Tel Aviv con vistas al Mediterráneo, pidió 10 millones. Al amanecer, su cuenta en las Islas Caimán registró la cantidad exacta, y él olvidó cómo se sentía al abrazar a su madre. La segunda vez pidió 100 millones. El dinero llegó, pero esta vez perdió el recuerdo de su primer amor, una chica de cabello castaño que tocaba el violín en el Parque Yarkon. Para la tercera invocación, ya no le importó lo que olvidaría. Pidió 1.000 millones. El efecto colateral llegó como un relámpago. Besler despertó en su cama de seda egipcia con un dolor agudo en las sienes. Al mirarse en el espejo vio que su reflejo parpadeaba, a veces era él, a veces un hombre más joven, con ojos hundidos y una cicatriz en forma de letra hebrea Alep en la frente. Los empleados de su mansión lo miraban con terror. Su asistente personal, un esmosad que llevaba años a su servicio, le susurró: «Señor, ayer usted me dijo que su nombre era Ariel. Que trabajaba para el Instituto de Investigaciones Paranormales en 1987. Besler revisó sus registros médicos. No había rastro de cirugías ni de heridas. Pero en el cajón de su escritorio, entre los contratos de sus offshores, encontró una fotografía en blanco y negro, él o alguien idéntico a él, posando junto a un grupo de científicos frente a un reactor nuclear en Dimona. La fecha impresa decía 1973. Mientras tanto, en Saf, el rabino Ben Simón recibía la visita de una mujer con un velo negro que olía a incienso y pólvora. Se presentó como Miriam Bat Yael, aunque ese nombre no aparecía en ningún registro de la comunidad. El pacto no es un cheque en blanco, rabino, dijo, desdoblando un mapa de Israel marcado con símbolos alquímicos. Es una prueba. Metatrón no da riqueza, la presta. Y ahora el prestatario ha excedido el límite. Ben Simón entendió demasiado tarde. El pacto no era un trato con un ángel, sino con algo más antiguo, un golem de memoria colectiva, una entidad que se alimentaba de los huecos que dejaban los olvidados. Besler no estaba perdiendo recuerdos. Estaba siendo reemplazado por las vidas de aquellos que en el pasado habían hecho el mismo trato y fallado. La noche en que Besler intentó su cuarta invocación, el penthouse se llenó de un zumbido metálico, como si 1000 radios sintonizaran la misma estación al mismo tiempo. Las paredes se cubrieron de escritura en arameo antiguo, que sangraba tinta negra. En el centro de la sala, el aire se condensó en la figura de un hombre alto, vestido con un traje de los años 40, con la misma cicatriz en forma de Alep en la frente. Ya es suficiente, Ariel, dijo la aparición con la voz de Besler. Este cuerpo me pertenece. Tú solo eres el último inquilino. Besler gritó, pero su boca pronunciaba palabras en un idioma que no reconocía. Su piel comenzó a agrietarse, revelando capas de otros rostros debajo, un mercader veneciano del siglo XVI, un rabino lituano del siglo XVIII, un soldado otomano con una moneda de plata fundida en la palma.
El golem de la memoria los había absorbido a todos, y ahora reclamaba otro. Ben Simón y Miriam llegaron demasiado tarde. Encontraron el penthouse vacío, excepto por un montón de cenizas en forma de cuerpo humano y un cheque por $1.000 millones hecho a nombre de Ariel Besler. En la mesa el manuscrito del pacto estaba abierto en la última página, donde una nota añadida a mano decía: «El precio no es lo que olvidas. Es lo que te recuerda». Miriam recogió el pergamino y lo quemó con un fósforo. Las llamas ardieron en azul, como si el papel estuviera hecho de algo más que celulosa. «No era un pacto con Metatron», murmuró. «Era una advertencia. La riqueza que viene sin esfuerzo siempre tiene dueño». Ben Simón asintió, sintiendo el peso de sus propios olvidos. Esa noche en su estudio de Saf, escribió una carta a su hija, cuya cara ya no lograba recordar con claridad, pidiéndole perdón. Luego tomó un martillo y destruyó el candelabro de plata que había comprado con el dinero del primer ritual. Afuera, el viento del desierto silbaba entre las casas de piedra. Algún lugar, en un apartamento modesto de Jerusalén, un niño judío soñaba con ser millonario. Y en las sombras, algo antiguo y hambriento esperaba a que alguien más repitiera el error. El último suspiro de Saf. El candelabro de plata se deshizo en fragmentos bajo los golpes del martillo. Cada impacto resonaba como un lamento en las paredes encaladas del estudio. Ben Simón no sintió alivio al destruirlo, solo el frío reconocimiento de que algunas deudas no se pagan con objetos, sino con tiempo, con memoria, con lo que queda de un hombre cuando ya no tiene nada que ofrecer. La carta a su hija, Lea, quedó sobre la mesa, sellada con cera negra. No la enviaría. No porque temiera su reacción, sino porque sabía que las palabras, por más sinceras que fueran, no devolverían los años perdidos, ni borrarían el rastro de ceniza que ahora manchaba sus manos. En lugar de eso, guardó el sobre en un cajón junto a los restos del pergamino quemado. Quizás algún día, cuando el polvo lo hubiera consumido a él también, alguien encontraría esas páginas y entendería. O quizá no. Algunas advertencias están destinadas a caer en el vacío. El niño de Jerusalén se llamaba Ariel. Tenía 11 años y coleccionaba recortes de revistas con fotos de yates, mansiones y relojes de oro. Su madre, una costurera de manos callosas, le decía que la riqueza verdadera estaba en el sabbat bien bendecido y en el pan recién horneado, pero Ariel escupía esas palabras como si fueran migajas podridas. Él quería más. Quería el tipo de dinero que no olía a sudor ni a tela barata. Una tarde, mientras buscaba monedas entre los cojines del sofá, encontró un libro escondido detrás de los volúmenes de la Torá que su abuelo nunca abría. El cuero estaba agrietado, las páginas amarillentas por el tiempo y algo más. Al abrirlo, un polvo dorado se elevó como un suspiro. En la primera hoja, escrita con tinta que brillaba bajo la luz de la lámpara, leía: «Para aquel que desee lo que no ha ganado, que repita estas palabras al caer la tercera luna después del equinoccio». Ariel no sabía que era un equinoccio, pero contaba con los dedos los días hasta la próxima luna llena. Ben Simón soñó esa noche con un pozo sin fondo. En las paredes. Es del abismo, caras conocidas gritaban en silencio, el rabino que le había enseñado el zohar de niño, el tendero que le fiaba comida cuando su primera esposa enfermó, su propia hija, Lea, con los ojos llenos de una pregunta que nunca se atrevió a hacer. Al fondo algo se movía. No era una persona, ni siquiera una bestia, sino una ausencia con dientes, un hambre que se alimentaba de lo que los hombres deseaban sin merecer. Despertó sudando con el sabor a cobre en la boca. Sabía lo que tenía que hacer. El tercer día después de la luna, Ariel robó una vela de la sinagoga y se escondió en el baño de su casa. Encendió la mecha con manos temblorosas y leyó las palabras del libro en voz alta. El aire se espesó. La llama se volvió azul, como la de los fósforos de su tío el mecánico, pero más fría, más viva. Luego el espejo sobre el lavabo se empañó, y en la niebla apareció una figura alta, demasiado delgada, con una sonrisa que no pertenecía a ningún rostro humano. ¿Qué deseas, pequeño ladrón?, preguntó la voz. No venía de la boca de la figura, sino de todas partes a la vez, como el zumbido de las moscas en verano. Ariel tragó saliva. Quiero ser rico. Quiero que mi madre no tenga que coser más. Quiero un yate. La figura rió y el sonido fue como el crujir de huesos secos. La riqueza es solo el primer curso. El banquete viene después.
Al día siguiente, la madre de Ariel encontró un cheque por 5 millones de shekels en el buzón. No tenía remitente. Cuando fue al banco a cobrarlo, el gerente, un hombre con corbata demasiado ajustada, le dijo que era un error, que esos fondos no existían. Pero el dinero estaba ahí, en su cuenta, multiplicándose como pan en la mesa de un profeta. Esa noche Ariel soñó con un hombre viejo que quemaba un pergamino. En el sueño, el hombre lo miraba directamente y decía: «Corre». Ben Simón llegó a Jerusalén en un autobús que olía a gasolina y a oraciones viejas. No llevó más que una mochila con pan, queso y el cuchillo de sojet que su padre le había dado. Sabía dónde encontrar al niño. El rastro de azufre y miel podrida lo guiaba como un faro. La casa de Ariel estaba en un barrio de calles estrechas, donde las sombras se pegaban a los muros como liquen. La madre del niño abrió la puerta con los ojos rojos de llorar. No preguntó quién era Ben Simón. Quizás lo supo por el modo en que el aire se enfrió a su alrededor, o porque ya no le importaba. Se lo llevó, susurró. Dijo que era un juego. Que volvería con más dinero. Ben Simón entró sin decir nada. En el cuarto de Ariel, el libro seguía abierto sobre la cama, las páginas ahora negras como si hubieran sido escritas con alquitrán. Se agachó y tocó el colchón. Estaba frío. Demasiado frío para un niño que había dormido allí la noche anterior. Bajó al sótano. El olor lo golpeó primero, carne podrida mezclada con incienso barato. En el centro de la habitación, dibujado con tiza en el suelo, había un círculo con símbolos que no pertenecían a ningún alfabeto conocido. Dentro del círculo, Ariel estaba de rodillas, con los ojos muy abiertos, la boca cosida con hilo negro. Detrás de él, la figura del espejo, ahora más alta, más real, se inclinaba como un árbol bajo el viento. «Ah, el viejo sabio», susurró la cosa. «Llegas justo a tiempo para el festín, asterisco». Ben Simón no respondió. Sacó el cuchillo de sojet y cortó su propia palma. La sangre cayó sobre los símbolos del círculo, y donde tocaba el suelo, las líneas se encendían en llamas azules, igual que el pergamino. El niño gritó detrás de la costura de sus labios. La figura siseó, su forma comenzando a deshilacharse como tela mojada. «No puedes salvarlo», dijo. «Ya es mío. Como lo fuiste tú». Ben Simón sabía que era cierto. Pero también sabía que algunas deudas se pagan con sangre y otras con fuego. Con un movimiento rápido, agarró a Ariel y lo arrastró fuera del círculo. La figura chilló, un sonido que reventó los vidrios de las ventanas, y entonces el sótano se llenó de llamas. No el fuego común, sino el azul, el que quema sin consumir, el que no perdona. Ben Simón salió arrastrando al niño con la piel ampollada y el aliento quemando sus pulmones. Afuera, la madre de Ariel lo miró con los ojos desorbitados, pero él solo pudo decir una cosa antes de caer. «Quema el libro». Luego, las llamas lo alcanzaron. El niño sobrevivió. Su madre quemó el libro en el horno, aunque las páginas se negaban a arder del todo, y el humo que salía de ellas olía a carne asada. Ariel nunca volvió a hablar. No porque no pudiera, sino porque ya no había nada que decir. Con el tiempo, la madre vendió la casa y se mudó a Haifa. Ariel creció, aprendió un oficio, se casó con una mujer que no le preguntaba por las cicatrices en sus muñecas. A veces, en las noches de luna llena, soñaba con un hombre viejo que le susurraba: «No mires atrás». Y él no lo hacía. En Safed, la casa de Ben Simón quedó vacía. Los vecinos decían que a veces, al amanecer, se veía humo azul saliendo de la chimenea. Pero cuando iban a investigar, solo encontraban ceniza. Y en el cajón del escritorio, bajo los restos de un pergamino, una carta dirigida a Lea esperaba ser leída por manos que nunca llegarían. El viento seguía silbando en el desierto. Y en las sombras el hambre seguía esperando. Porque siempre hay otro niño soñando con yates. Siempre hay otro hombre dispuesto a firmar sin leer las letras pequeñas. Y el fuego azul, aunque duerma, nunca se apaga del todo. El último contrato. El hombre que ya no se llamaba Ben Simón llegó a Marsella con un maletín de cuero gastado y el sabor amargo del absintio en la garganta. El puerto olía a sal y a diésel, a promesas rotas. En el muelle un niño de ojos demasiado brillantes le ofreció un cigarrillo robado. ¿Quieres un barco?
Preguntó el niño, señalando hacia el SS Medusa, un carguero oxidado con las letras del nombre descascaradas. El capitán necesita manos. No pregunta nombres. Ben Simón, o lo que quedaba de él, aceptó el cigarrillo y lo encendió con un fósforo que tembló entre sus dedos. El humo se enroscó en el aire como un espíritu inquieto. Sabía que no debía mirar atrás, pero a veces, en los reflejos de los charcos, veía algo que se movía donde no había nada. El capitán del Medusa era un hombre llamado Varga, con una cicatriz en forma de media luna en la sien y una risa que sonaba como clavos oxidados. No preguntó por el pasado de Ben Simón, solo por su habilidad para mantener las calderas funcionando. El barco zarpó al amanecer con un cargamento declarado de especias y uno no declarado que los marineros susurraban que era, para gente que no debería tenerlo. La tercera noche en el mar, Ben Simón soñó con el hombre viejo otra vez. Esta vez el anciano no susurraba, gritaba. No mires atrás, pero Ben Simón ya lo había hecho. En la oscuridad del camarote algo raspó la puerta. Al abrirla, no había nadie, solo un rastro de ceniza azul que se desvanecía en las tablas del suelo. Varga lo encontró al día siguiente pálido como la cera, con las uñas negras de hollín y los ojos inyectados en sangre. Este barco tiene reglas, dijo Varga, mordisqueando un diente de ajo crudo. No hables de lo que ves. No preguntes por los contenedores sellados. Y sobre todo, no abras lo que no es tuyo. Ben Simón asintió. Pero esa noche, mientras el Medusa atravesaba un banco de niebla espesa como sopa de huesos, escuchó un llanto. Venía del contenedor número 7. Un sonido agudo, casi humano, que se clavaba en los tímpanos como agujas. Sabía que no debía. Sabía que las letras pequeñas del contrato que había firmado, aunque no recordaba cuándo, decían algo sobre consecuencias. Pero el llanto persistió y sus manos, marcadas por cicatrices que ya no dolían, actuaron solas. El candado del contenedor cedió con un chasquido. Dentro no había mercancía. Había una niña, o algo que lo había sido una vez. Su piel brillaba como aceite bajo la luna, y sus ojos eran dos pozos sin fondo. Cuando abrió la boca, no salió sonido. Solo un aliento helado que olía a tumbas antiguas. Te estaba esperando, dijo la criatura, y su voz era el crujir de papel quemándose. Tú me dejaste aquí. Ben Simón retrocedió, pero el contenedor ya no tenía fondo. Caía, y el barco se desvanecía arriba como un sueño. Cuando tocó el suelo, estaba de vuelta en Saf. La casa no estaba vacía. En el escritorio, la carta dirigida a Lea seguía allí, pero ahora las letras se movían, reescribiéndose. No era tuyo para romper. Ahora es tuyo para siempre. El hombre viejo estaba en la esquina, sonriendo con dientes que no eran dientes. Te lo advertí, dijo, y su voz era el viento en el desierto, el silbido que nunca cesa. Siempre hay un precio. Siempre hay hambre. Ben Simón despertó en la cubierta del Medusa, con las manos cubiertas de escarcha y el sabor a ceniza en la lengua. Varga lo observaba desde la proa, con los brazos cruzados. El contenedor está vacío, dijo el capitán. Pero el cargamento sigue a bordo. Ben Simón miró sus muñecas. Las cicatrices habían desaparecido. En su lugar, dos líneas azules, como venas llenas de luz de luna, serpenteaban bajo su piel. El barco llegó a puerto una semana después. Varga le pagó con monedas que brillaban demasiado y le advirtió. No vuelvas. Lo que llevas dentro ya no es solo tuyo. Ben Simón caminó por las calles de Marsella hasta encontrar un bar donde el absintio era barato y los espejos estaban empañados. En el fondo de su copa vio reflejos que no eran suyos, una niña de ojos vacíos, un hombre viejo, un fuego que ardía sin consumir. Esa noche soñó que estaba en un desierto. El viento silbaba y en la distancia, algo con forma de barco navegaba sobre la arena. En la proa Varga reía, y en la popa, la criatura del contenedor lo llamaba por un nombre que no era Ben Simón. Al despertar, supo que no habría más escapatorias. El contrato estaba cumplido. Se levantó, dejó las monedas sobre la mesa y salió a la calle. El aire olía a lluvia, pero en el cielo no había nubes. Caminó hasta el muelle donde el SS Medusa seguía atracado, aunque ahora su casco estaba limpio, las letras del nombre intactas. Varga lo esperaba en la pasarela.
Sabía que volverías, dijo, y su media luna de cicatriz brilló como plata bajo la luna. El mar siempre reclama lo suyo. Ben Simón subió a bordo sin decir nada. En la bodega el contenedor número 7 estaba abierto. Dentro solo oscuridad. Pero esta vez cuando extendió la mano, no hubo miedo. Solo el peso de una promesa antigua, un ciclo que nunca terminaba. El barco zarpó al amanecer. En la cubierta, Varga le ofreció un cigarrillo. Bienvenido a casa, dijo. Y en algún lugar, en una casa vacía de Saf, el fuego azul en la chimenea ardió un poco más fuerte.